Bueno, pues como nos acordamos, pues a nuestros hermanos les tocó hablar de los dones espirituales, de los frutos espirituales, y pues a mí hoy me toca comenzar con los dones espirituales. Y pues dice, los diferentes dones del Espíritu Santo, eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Yo quisiera primero leer del versículo 4 al 7 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios, en el 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El 7 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y vamos a pasarnos al versículo 11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pues antes de seguir, pues quiero hacer una pequeña oración, ¿no? Padre, te damos gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí, Padre Santo, permitirnos a venir a este gozo, mi Señor, que es a tu presencia, al conocimiento de tu palabra, mi Señor. Bendigo en el nombre de Jesús, mi Señor, la vida de nuestros pastores, quienes son quienes nos dan la oportunidad, mi Señor, de participar, mi Señor, en este partimiento de pan, mi Señor, de llevar el alimento a la mesa, mi Señor. Te damos las gracias por sus vidas, Padre Santo. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo en esta hora, mi Señor, dándonos entendimiento, mi Señor, abriendo nuestro corazón, mi Señor, para atesorar tu palabra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 11 nos habla de cómo el mismo Espíritu es quien reparte los dones a cada uno en particular, como Él quiere, dice la palabra, ¿no? Y pues es algo que también pues tenemos que ver que no todos podemos tener los mismos dones. Y pues de estos pasajes yo saqué 3 pensamientos claros en estos textos. Vamos a leer el 1. Dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de actividades, hay diversidad de habilidades, pero al autor, dice la palabra, ¿quién es? Uno solo, dice el mismo Espíritu, ¿no? Dice, Dios concede los dones para que cada miembro le sirva de acuerdo a su don. Ese es el pensamiento 1 que yo saqué. El 2 dice, estos dones fueron dados para provecho. Así es como dice la palabra, ¿no? Que fueron dados para provecho, pero ¿para provecho de quién? Amén. Aquí podemos ver, dice, para provecho de Dios en la tierra, dice, para el servicio, la edificación y el cumplimiento de la misión. Los dones no son para provecho de uno mismo. Este es el segundo pensamiento. El tercer pensamiento dice, los dones los reparte el Espíritu y los reparte según su voluntad. Tener dones depende del Espíritu Santo. Y hay algo muy importante también que yo quería compartir, de que pues no debemos de confundir los dones, ¿no? con los talentos, pues. O sea, los dones es una cosa y los talentos son otra. Yo aquí puse el talento es una habilidad natural que se puede desarrollar con el tiempo y no se necesita ser un hijo de Dios para tener talento. Puede ser un hijo del diablo y con talentos, pues. Y eso pues yo pudiera dar un ejemplo de mi pasado, pues de mi vida pasada. Pues en muchas ocasiones me utilizó el enemigo, ¿no? para desarrollar todo tipo de talentos, pues. Así fuera en la vida en la calle, en la vida donde fuera, pues yo desarrollaba talentos y talentos, pero pues era obra de parte del diablo, pues. Y un ejemplo que yo puedo dar, pues es hace mucho tiempo para mí me gustaba tatuar, pues. Y pues ¿a quién le servía? Era obvio, ¿no? Que para el enemigo, pues. Y pues ahora, pues ese talento que el Señor me dio, que puso en mis manos el saber dibujar, pues ahora yo lo quiero utilizar para Dios, pues. Yo puse, pero los dones son exclusivamente obra divina y son dados a los hombres por el Espíritu Santo a fin de que el cristiano pueda servir en la iglesia. Vamos a leer el Efesios capítulo 4, versículo 7. Ahí si lo encuentra, Vivi. Efesios 4 y 7.
Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice la palabra. Si nosotros no tuviésemos el don bendito de la salvación por la gracia, el Espíritu no pudiera confiarnos esos dones, pues. Dice, la salvación nos capacita para recibir los otros dones. El versículo de 1 Corintios, el versículo 12 y 14, Pablo nos enseña que el cuerpo es solo uno y es Cristo, y tiene muchos miembros y todos son útiles. Tenemos que tener cuidado cuando el Señor nos capacita, ¿no? con estos dones. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, como hijos de Dios, de no querer vanagloriarnos, pues, por los dones que nosotros podamos recibir, pues, y no creernos tampoco superiores a las otras personas, pues. O sea, dice la palabra que todos somos miembros, pues. Y también leemos en el versículo 22 que dice que aún los miembros del cuerpo que parecen los más débiles, dice, son los más importantes, dice. Y pues ahí pues ahí podemos entender, ¿no? Que pues todos somos un solo cuerpo y que todos somos importantes. Y pues aquí vamos a hablar de los dones. Esto lo encontramos en el versículo 8. Dice, estos son los dones, dice, en el 8, el 9 y el 10 dice sabiduría, ciencia, fe, sanidades, don de milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, y pues a otros el don de la interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones son los que leímos? Ya me había olvidado a mí. 9 dones. Ok. A mí me tocó hablar, bueno, pues yo voy a hablar aquí de 2 temas que son la sabiduría y el don de ciencia. Entonces, sabiduría es tener un conocimiento espiritual, pues. Esa es la sabiduría, un conocimiento de las Escrituras, tener sabiduría para dirigir al creyente al conocimiento de la verdad. Y pues un libro que nos habla mucho de la sabiduría, pues el libro de Proverbios, ¿no? Es el que más nos habla de la sabiduría. Dice, el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría que viene de parte de Dios. Proverbios 3:13 dice la palabra, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, dice, ¿no? Y pues yo pude notar en esta escritura de Salomón cómo Dios le da una oportunidad a Salomón, no de pedir lo que sea. Dice, ¿sabes qué? Pídeme lo que tú quieras, dice. Y vemos cómo Salomón no pide para su propio beneficio, pues, sino él pide para beneficio ¿de quién? Del pueblo de Dios, pues. Yo aquí escribí, dice, Salomón fue un hombre de Dios que tuvo la oportunidad de pedirle a Dios lo que él quisiera, pero él no pidió para su beneficio, sino pidió sabiduría y ciencia, dice, para guiar al pueblo de Dios. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo del 7 al 11. Pero yo también encontré algo muy importante que pues también quise añadir aquí, que nos habla Job, capítulo 28, versículo 28, a ver si lo encuentra, Vivi. Job 28, 28. Dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. En otra versión dice que es la verdadera sabiduría, dice. El temor a Jehová, dice. Y pues con esto yo termino el de la sabiduría y comienzo con el don de ciencias. Ese también pues me encantó muchísimo. Dice, Dios comunica al hombre información que son imposibles de adquirirse por conocimiento natural, por el simple razonamiento. Esto es un don de revelación. Y aquí puso un ejemplo, lo vemos en Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. A ver si lo encuentras. Ok. Dice, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto, dice. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero.
La decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no, dice. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios, dice. Y pues aquí habla que en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió, dice. Entonces aquí podemos ver el Espíritu Santo a través de la palabra de ciencia revela la intención secreta del corazón de Ananías y Zafira, se la reveló a Pedro, ¿no? Entonces aquí podemos ver el don de ciencias, pues cómo es utilizado, ¿no? Y pues puse otro ejemplo también. Y pues podemos ver muchísimos ejemplos en la vida de Jesús, ¿no? Cómo Jesús solamente con que fuera una persona, dice que tocara su manto, que a él se le revelaba, pues y él decía, ¿quién fue el que me tocó? Y rápidamente pues se encontraban la sanidad, ¿no? Yo aquí puse un ejemplo en Juan 4, 16, 19. Cómo Jesús habla a la samaritana, pues. Dice, sobre los 5 maridos que tuvo, esta palabra hace que la mujer perciba a Jesús como profeta, abriendo la puerta de su corazón para su revelación como el Mesías, pues ahí vemos también cómo es utilizado el don de ciencias, ¿no? Y otro ejemplo que quiero mostrarles es en Lucas capítulo 5, versículo del 17 al 26. Lo vamos a leer ese, Vivis. Lucas 5, 17. Está muy largo, ¿verdad? Dice, la cura del paralítico, cuando Jesús le dice, tus pecados están perdonados, él sabe por revelación, o sea, que era un paralítico, ¿no? Que iba a ser sanado, que buscaba esa sanidad, pero dice aquí, la cura del paralítico, cuando Jesús le dice, tus pecados están perdonados, él sabe por revelación que la necesidad mayor del paralítico es ser perdonado, o sea, esa es la revelación, ese es el don de ciencia, pues. No miró la necesidad en la que se encontraba, sino vio la necesidad espiritual, ¿no? Que necesitaba el hombre, dice. Es ser perdonado de sus pecados que son la causa de muchos males físicos y espirituales. Y ya para terminar, yo puse aquí, tenemos que tener mucho cuidado con que los dones no nos enaltezcan. Hay que tener mucho cuidado en eso, que los dones siempre dice el apóstol Pablo que siempre tienen que ir acompañados ¿con qué? Con los frutos, pues con el amor, que es el más importante, dice. Estos son importantes, pero hay uno mucho más importante, dice, que es el amor, dice. Porque pues si nosotros no tenemos amor, pues los dones pues no nos sirven para nada, pues. Y eso lo vamos a leer así rapidito en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, que dice la palabra, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice. Y pues con esto termino, pastor. Vimos dónde ciencia. ¿Y cuál otro? El de sabiduría. Gracias, hermano.